Ocupamos nuestro lugar, mandamos un saludo a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, los bendecimos desde Pan de Vida Norte, este último domingo del mes de enero. Aquí estamos reunidos, alabando y adorando al Señor y listos para recibir la palabra. ¿Cuántos están listos? Levante su mano y repita: estoy listo. Y repita: soy buena tierra para recibir la palabra del Señor. Amén. Allá en tu casita también anótale ahí en la publicación de Facebook: declara soy buena tierra para recibir la semilla de la palabra del Señor. Estamos compartiendo una temática que tiene que ver con reescribir nuestra historia. Diga conmigo: reescribiendo nuestra historia. Y hemos hablado de la importancia de reescribir nuestra historia porque todos nosotros antes de Cristo le dimos forma a una vida. Tomamos decisiones de acuerdo a nuestro entendimiento de la vida, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a nuestra cosmovisión de la vida. Y llegamos a Cristo habiendo formado algo, y todos debemos comprender la necesidad que tenemos de cambiar muchas cosas. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Pero esto me habla de que en Cristo debo adquirir una nueva manera de pensar, para tener una nueva manera de vivir, una nueva manera de hablar, de comportarme, porque si sigo pensando como pensaba antes, los resultados van a ser los mismos. Aunque ahora sea salvo y tenga a Cristo en mi corazón, habrá situaciones en mi vida que no cambien porque sigo siendo el mismo en mi manera de pensar. Por eso tenemos que ser renovados. Dice la palabra, tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y hemos visto hasta hoy 4 cosas que debemos tomar en cuenta para reescribir nuestra historia. Y una de ellas es que Dios llama las cosas, hay que llamar las cosas como Dios las llama. Esto es importante. Y la segunda cosa que veíamos es poner orden en nuestra vida. La tercera que veíamos es la importancia de identificar las trampas. Esas trampas que el enemigo puso en el pasado en nuestra vida, que nos llevó a un pozo profundo, que nos llevó a desarrollar una vida en decadencia. Es necesario identificar las trampas para no caer nuevamente en esas trampas. Y hace 2 domingos te compartía la importancia de poner a Dios en primer lugar. En primer lugar, porque es cierto que hay que trabajar, emprender, desarrollarnos, pero no hay que perdernos en la dinámica de este mundo, no hay que perdernos en el sistema económico de este mundo. Es necesario buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque donde está nuestro tesoro, estará nuestro corazón. Y hoy quiero hablarte de la importancia de hacerte responsable de tu vida espiritual. Este es el tema que te quiero compartir hoy. Si vamos a reescribir nuestra historia, tenemos que comenzar por hacernos responsables de nuestra vida espiritual. Leí por ahí una estadística, más bien leí un libro. Estoy leyendo un libro donde habla de una estadística en donde esta consulta en Latinoamérica arrojó que de cada 10 mexicanos, cada 10 latinos, en Latinoamérica, cada 10 latinos, 7 tienen la tendencia de culpar a otros. De cada 10 latinos, 7 son reactivos. En vez de buscar una salida, en vez de buscar una solución, tenemos la tendencia a culpar a otras personas, entre otras características, culpar a otras. Y es ahí donde nosotros tenemos que comprender que hay que trabajar. Porque esa tendencia pudiera estar en nosotros si no nos damos cuenta. Esa característica la tenemos y como toda la vida la hemos desarrollado, siempre hemos encontrado a alguien a quien echar de la culpa. Pues ya es algo que está muy arraigado en nuestra vida y tenemos que identificarlo para hacerlo a un lado, porque es necesario hacernos responsables de nuestra vida espiritual. Tenemos la tendencia de echar de la culpa a la suegra, y es que si mi suegra no me visitara, si mi suegra, y es que ella se mete, y es que ella me dice, y es que ella hace. Tenemos la tendencia a echar de la culpa a nuestros padres. Tenemos la tendencia a echar de la culpa a nuestros hermanos, a mis tíos, al patrón. Tenemos la tendencia a echar de la culpa a alguien. Y es que si mi mentor me atendiera,
Y es que si mi pastor me visitara, y es que si mi pastor me escuchara, y empezamos a buscar culpables. Y aquí es un punto donde debemos comprender que nosotros debemos ser responsables de nuestra vida espiritual. ¿Alguien dice amén? Responsables de nuestra vida espiritual, porque si queremos reescribir nuestra historia, no podremos si seguimos caminando en esta misma dinámica. Es necesario salir de esa estadística. Si soy parte de los 7 que tengo la tendencia a echar de la culpa a otros, voy a salir de esa estadística, voy a asumir mi responsabilidad y voy a cuidar mi corazón, mi manera de pensar, mi vida, para poder tomar decisiones correctas. Veíamos que, por ejemplo, los israelitas estaban dominados por los filisteos. Había una situación que los dominaba, lo cual podemos traer a nuestro tiempo como una situación que te domina a ti o me domina a mí. Pudieran ser deudas que nos dominan. Y aquí, en vez de buscar culpables, que la pandemia, que el sistema económico, que me quedé sin trabajo, debemos comprender, yo tomé la decisión de endeudarme. Yo tomé la decisión. Pude haber tomado otras decisiones, pero tomé la decisión de tomar el camino de las deudas. Y mientras yo no me haga responsable de eso, estaré buscando culpables. Podemos estar aplicándolo a un asunto en el matrimonio. Una crisis que nos está dominando en el matrimonio, una situación que nos está dominando en la relación con nuestros hijos, o una situación emocional que nos domina. Alguien me hizo algo y yo mantengo la ofensa en el corazón. Hace algunas semanas hablábamos de las trampas de Satanás, donde es inevitable que alguien nos ofenda, pero nosotros sí podemos decidir vivir libres de la ofensa. No puedo cambiar la conducta de la otra persona, no puedo cambiar el comportamiento de la otra persona, pero lo que sí puedo hacer es mantenerme en libertad interna, porque la palabra dice que sobre toda cosa guardada debo guardar mi corazón, porque de él se determina el curso de mi vida. Que el Señor nos dé la facultad de guardar nuestros pensamientos, de guardar nuestro corazón y de guardar nuestra vida. ¿Alguien dice amén? Entonces, los israelitas en el tiempo de Samuel estaban siendo dominados por otro pueblo. Y esto me lleva a pensar, a recordar lo que pasaba tiempo atrás en la época de Gedeón. Y en la época de Gedeón había una situación similar, circunstancias similares, un pueblo extranjero dominando a los israelitas. Y dice Jueces, capítulo 6, versículo 2, que la mano de Madián prevaleció contra Israel, los madianitas. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas. Había una causa que resultó en un efecto. Había una situación que llevó a los israelitas a tomar la decisión de esconderse, de huir del problema. Se metieron en cuevas, en los montes, en cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, es decir, cuando emprendían, cuando iniciaban el proceso de trabajar las tierras, de desarrollar una empresa, un negocio, de desarrollar algo productivo, cuando lo hacían, dice la palabra, que subían los madianitas y los amalecitas y aún los hijos de los orientales, subían contra ellos y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer a Israel. Ni comida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, que no había número en ellos, ni en sus camellos, así venían a la tierra para devastarla. E Israel, mire lo que dice allí, e Israel era en gran manera empobrecido por los madianitas. Y los hijos de Israel clamaron al Señor. Había una causa y había un efecto. Por causa de los madianitas, quienes venían con sus ejércitos, los israelitas se hicieron cuevas. Ellos mismos hicieron las cuevas. No estaban ahí, ellos las hicieron. Así dice la palabra. Y esas cuevas, esas cavernas, pueden ilustrar la salida o el escape que una persona busca cuando está viviendo situaciones, cuando está enfrentando problemas. Y puede ilustrar una cueva de
de depresión, una cueva donde la persona se hunde en el temor, en el miedo, que las emociones lo dominan y lo llevan a hacerse una cueva. Algo que no existe, pero que se hace para salir de una problemática que están enfrentando. Cabe señalar que hay dos tipos de depresión, según los médicos. Hay una depresión que viene por algo del cerebro que requiere atención médica. Ahí creemos que Dios puede hacer un milagro, pero también creemos que es un asunto que se resuelve con la medicina. Pero hay otro tipo de depresión que viene, y es la depresión cuando sufrimos una crisis, cuando enfrentamos una situación que nos golpea, que nos afecta, y ahí nuestros pensamientos son llevados por alguna ruptura, por algún problema, por algo que vivimos, y en vez de enfrentar ese problema decidiendo fortalecernos en Dios, lo que hacemos es escondernos, meternos en una cueva, deprimirnos y alejarnos de toda la gente, alejarnos de los demás, porque queremos pasar ese proceso doloroso. Y es verdad que hay cosas que nos causan daño. Es verdad que hay cosas que vienen y nos afectan en el corazón, pero la Biblia dice que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero que después de un tiempo va a venir con regocijo cargando sus gavillas. En ocasiones vivirás procesos difíciles, en ocasiones se levantarán situaciones que te pegarán en el dolor, pero no busques una cueva. Sé responsable con tu vida espiritual, sigue sembrando la semilla, sigue adelante, atraviesa el valle de lágrimas, que después de eso verás una fuente que Dios trae para tu vida, que es una fuente que salta para vida eterna. ¿Alguien dice amén? Los madianitas también venían y robaban las cosechas, robaban el ganado, robaban los bueyes, los asnos. Venían madianitas, amalecitas y venían los orientales. Todos los que podían venir, venían y robaban. Se robaban el fruto de su trabajo, se robaban el fruto de su emprendimiento, se robaban aquella economía. El pueblo estaba en pobreza, dice la Escritura, en extrema pobreza. Y era el pueblo de Dios. Era el pueblo de Dios. En ocasiones un creyente puede estar pagando algunas consecuencias y estar viviendo situaciones iguales, haber experimentado algo que le causó dolor y buscar una cueva. O haber desarrollado una vida sin propósito, sin sentido, y encontrarse en este momento en serios problemas financieros. Y en condiciones así uno puede buscar culpables. Uno puede decir, es que si no me hubieran robado, y es que si el patrón, cualquier culpable es bueno para darle la responsabilidad. Y el pueblo de Israel estaba cayendo en un punto donde culpaba a Dios por lo que estaban viviendo. La Biblia dice que el ángel del Señor vino a donde estaba Gedeón en esas condiciones. Gedeón estaba trillando el trigo en el lagar. O sea, la temporada del trigo era una y la temporada de las uvas era otra, pero él tenía que tomar el trigo y llevárselo al lagar para que los enemigos no vinieran y le quitaran, porque los enemigos sabían que no era tiempo de uvas, que era tiempo de trigo. Entonces pensaban que tal vez estaba limpiando el lugar, pero lo que había era miedo a que le robaran. Y en ese contexto viene el ángel del Señor, y dice el libro de Jueces, capítulo 6, que el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Jehová es contigo, varón esforzado. Jehová es contigo, Jehová está contigo, Dios está contigo. Hazte cuenta tu pastor negrito y que te dice: y recuerda, Dios está contigo. Y el ángel del Señor vino con Gedeón y le dijo: ¡hey, Dios está contigo, varón esforzado! Y mira la respuesta de Gedeón. Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová es con nosotros. Le movieron algo aquí, ¿no? Si Jehová es con nosotros, ¿por qué? Como que se afectó acá arriba algo. Si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Aquí Gedeón estaba diciéndole al ángel del Señor, había una visitación divina, el Espíritu Santo estaba presente con Gedeón y le dice: ¡hey, Dios está contigo! Y Gedeón: sí, si estuviera conmigo, yo no tuviera estos problemas. Si estuviera conmigo, yo no tuviera estas broncas económicas. Si verdaderamente Dios estuviera conmigo, yo no estuviera viviendo lo que estoy viviendo en mi matrimonio.
Si Dios estuviera conmigo, no estuviera pasando esta situación con mis hijos. Lo que se me hace para mí, era lo que decía Gedeón, es que Dios nos abandonó. Porque nos han contado historias del pasado, donde Dios estaba con Israel y había grandes milagros, pero con nosotros no está pasando esto porque Dios nos abandonó. Eran las palabras que Gedeón estaba en cierta manera diciendo. Nos abandonó Dios. Dios nos dejó. Por eso tenemos estos problemas. Es culpa de Dios lo que estamos viviendo. Es culpa de Dios lo que estamos atravesando. Parafraseando las palabras de Gedeón, lo que vivimos es culpa de Dios. Sin embargo, cuando vemos el versículo 1, que es donde comienza la historia de Gedeón, en Jueces capítulo 6, versículo 1, dice la escritura: después los israelitas volvieron a pecar contra Dios. ¿Qué hicieron los israelitas? Volvieron a pecar contra Dios. Así que durante 7 años Dios permitió, diga conmigo, Dios permitió. Dios permitió que los madianitas los dominaran. O sea que Gedeón decía, Dios nos abandonó, pero la verdad es que los israelitas habían abandonado a Dios. Gedeón decía, Dios nos ha dejado y por eso estamos viviendo esto. Pero el ángel le dice, no, es al revés. Ustedes se alejaron. Tenían una religión, tenían una creencia, pero no tenían un altar. Tenían una creencia, una doctrina, pero no tenían una vida activa. No tenían una comunión con Dios. Era una creencia más, era una doctrina más, era una religión más. Y así iban caminando. Ustedes se alejaron en el camino de la religiosidad y dejaron la vida espiritual. Eso fue lo que ocurrió. Aunque ellos culpaban a Dios, la realidad es que ellos se habían alejado de Dios. Amados, el pecado abre puertas a la maldición. El pecado abre puertas a la pobreza. El pecado abre puertas para que el enemigo entre. Por ahí he relatado o he ilustrado cómo operan las maldiciones. Las maldiciones no son otra cosa sino espíritus malos tratando de afectar tu vida. Y esos espíritus malos operan cuando abres una puerta. Yo creo firmemente que en Cristo se rompen las maldiciones. ¿Alguien dice amén? En Cristo se rompen las maldiciones. Pero esas maldiciones son espíritus que están allá afuera, están cerca de tu casa, que no pueden tocarte a menos que tú abras una puerta. Cuando guardas rencor, hay una puerta. Cuando murmuras, hay una puerta. Cuando atentas contra alguno de los principios que están en la palabra, ahí abres una puerta. Tal vez ya no haces las mismas cosas que antes, pero pequeñas cosas, como dice el libro de Cantares, pequeñas zorras echan a perder viñedos. Ese viñedo que debía ser productivo, ese viñedo que debería darte un resultado, no lo da porque hay pequeñas zorras que están echando a perder tu viñedo. Pero hoy declaramos en el nombre de Jesús que nuestros ojos espirituales se abren y entendemos que hay una suma responsabilidad que debemos tomar en nuestra vida espiritual para cerrar puertas y ser libres de toda maldición. Alguien dele un aplauso fuerte al Señor. Por eso debemos asumir la responsabilidad de nuestra vida espiritual. Nadie más se puede hacer cargo de tu vida espiritual. Como pastor puedo orar por ti. Como pastor tengo la encomienda de enseñarte. Como pastor tengo la encomienda de instruirte. Pero yo no puedo estar detrás de ti, ora, lee, sirve, porque es algo que cada uno tiene que despertar, algo que cada uno tiene que realizar, porque es para mantenernos en sintonía con el Señor. Dios le dijo a los israelitas lo siguiente, que leemos en Deuteronomio 30, versículo 19. Dios le dijo a los israelitas, chicos y chicas, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Levante su mano derecha y diga conmigo, la vida. La mano izquierda, levántela y diga la muerte. Levante su mano derecha y diga la bendición. La mano izquierda, la maldición. Dios les dice, les doy la capacidad de decidir. Están dos caminos. Yo no voy a decidir por ustedes. Ustedes tienen que comprender las consecuencias de sus decisiones. No es culpable de Dios, no es culpable Moisés, no es culpable tu pastor, tu mentor, sino que tú decides por dónde te vas. La vida o la muerte, la bendición o la maldición. Estás junto a dos caminos.
Dos caminos, uno te lleva a la vida plena y otro te lleva a la vergüenza, a la pobreza, a la maldición, a la muerte, a la depresión, a la angustia, al despojo. Uno decide, no son las circunstancias, no son las tentaciones, porque Dios dice, te doy la capacidad de elegir. Tú decides, es que la tentación era fuerte y tuve que ceder. No tuviste, tú decidiste ceder. La tentación estuvo fuerte, era un camino. El otro camino era correr al trono de la gracia para encontrar fortaleza y ser libre de esta tentación. Es que tuve que endeudarme y empeñar a mi suegra. No tuviste que hacerlo. Decidiste hacerlo porque pudiste buscar otra opción. Vender tu coche, vender los muebles, vender algo, pero no caer en deudas. Son decisiones que nosotros tomamos. Y ahí no entra en cuenta Dios, ni el diablo, ni tu suegro que no te quiso prestar, ni tu hermano que no te quiso prestar un dinero, sino que tú decidiste tomar un camino que no deberías haber tomado. Dice la Escritura en Deuteronomio, yo pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante la vida y la muerte, el versículo anterior, la bendición y la maldición. Y luego el Señor les dice, escoge. ¿Qué les dice el Señor? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Señor te dice, te doy la facultad de decidir. En medio de una situación que vivas, tú decides lo que haces. No puedes evitar que la gente murmure de ti, pero sí puedes evitar engancharte con esas conversaciones. No puedes evitar que alguien te traicione, porque no podemos cambiar el corazón de nadie. Pero lo que sí puedes evitar es llenarte de amargura. Lo que sí puedes hacer es perdonar. Lo que sí puedes hacer es bendecir. Por eso Jesús nos dijo, amen a sus enemigos, oren por ellos y bendíganlos. Aunque los calumnien, aunque levanten en contra de ustedes toda clase de mentiras, ustedes tienen la capacidad de bendecir a otros, porque la presencia del Espíritu Santo en sus vidas les da la capacidad de hacerlo. ¿Alguien dice amén? Tenemos la capacidad, pero tenemos que decidir hacerlo. Tenemos que decidir tomar ese camino. Tenemos que decidir caminar en la voluntad divina. Volviendo con Samuel, vemos que los israelitas estaban siendo dominados por los filisteos. Y en ese contexto, cuando estaban dominados por los filisteos, salieron a la batalla. Y como ya hemos visto, ellos perdieron en la batalla. Perdieron en su primer enfrentamiento. Y cuando volvieron de esa derrota, le echaron la culpa a Dios. ¿Por qué nos ha abandonado Dios contra los filisteos? ¿Por qué nos hizo esto? Y esto, mis amados, pudiera ilustrar cuando nosotros empezamos a descansar en nuestras propias fuerzas. O sea, ya conozco la palabra, ya he servido, ya por ahí entiendo algunos aspectos de liberación, ya por ahí entiendo algunos aspectos del servicio, pero dejo de buscar a Dios, dejo de fortalecer mi fe. Puedo seguir sirviendo, pero lo hago en mis fuerzas, lo hago en mis capacidades, me vuelvo independiente de Dios. Aunque sigo sirviendo, no estoy conectado a la fuente de vida. Y eso me lleva a enfrentar las cosas en mis fuerzas. Y cuando enfrento una situación y pierdo, le echo la culpa a Dios. Y digo, si yo estoy sirviendo, si yo no falto a la iglesia, si yo estoy en mi grupo de vida o en mi discipulado, pero la realidad personal es que no hay un altar personal, no hay una búsqueda personal, no hay un crecimiento espiritual profundo, porque no nos hemos hecho responsables de nuestra vida espiritual. Descansamos en la palabra que comparten en el discipulado. Descansamos en la palabra que comparten el domingo en la congregación. Y eso es importante, pero nada de esto sustituye lo que cada uno de nosotros debe buscar en el Señor. Que este año el Señor te lleve a encender tu altar. Que este año el Señor te revele principios que están en su palabra, que se te abran los ojos y no solamente se te revelen esos principios, sino que los puedas aplicar, los puedas vivir y salir de toda cueva, salir de toda situación que te está rebasando y tener victoria en el nombre del Señor. La palabra dice que los israelitas fueron, cuando perdieron contra los filisteos, en el primer libro de Samuel, capítulo 4, perdieron contra los filisteos y fueron por el arca. Perdimos la batalla, vamos por los sacerdotes. Vamos para que el sacerdote venga y nos ayude. Vamos a llevar el arca, y volvieron a perder. Volvieron a perder en la batalla, los sacerdotes murieron, el arca les quitaron
y culparon a Dios nuevamente. Es que si el pastor me hubiera atendido, es que si el mentor me hubiera visitado cuando estaba en problemas, es que yo esperaba, y empezamos a hacer expectativas de lo que necesitamos que el mentor, el pastor o alguien que nos está atendiendo nos supla. Y cuando las cosas no salen o algo ocurrió en nuestra vida, es que no me visitaron. Es que mi mentor no me visitó, nada más me pide la cumbre, nada más me pide que haga un servicio, pero no me visitó, y le remitimos nuestras culpas o nuestras fallas o nuestros errores a otras personas. Esto es lo que ocurrió en el tiempo de los israelitas. Amados, para reescribir nuestra historia, necesitamos asumir la responsabilidad de nuestra vida espiritual. Nadie más puede hacerse responsable de nuestra vida espiritual. Como pastor tengo una encomienda: orar por ti, velar por ti, visitarte, aconsejarte, compartir una palabra, pero no puedo hacer más. Si tú no decides hacerte responsable de tu vida espiritual, algo no va a salir bien. Algo no va a poder suceder, porque cada uno debe acercarse a Dios, porque ese es un mérito que Jesucristo nos dio, que a través de Cristo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia y el oportuno socorro. Que este año cada día puedas experimentar esa presencia, que este año cada día puedas experimentar ese favor, puedas acercarte confiadamente al Señor y ser bendecido con la presencia del Espíritu Santo. El que lo crea, dele un aplauso fuerte al Señor. Ahora, esto que leí en el estudio de los 7 que le echan, de cada 10, 7 le echan la culpa a otros, vemos que es parte de la naturaleza humana. Porque desde Adán, cuando Adán cometió pecado, lo que hizo fue culpar a Dios y culpar a Eva. Dice la Escritura en Génesis capítulo 3, versículo 12, cuando Dios vino al encuentro de Adán, había claras indicaciones, claras instrucciones: come de cualquier fruto menos de este, pero Adán comió. Y entonces Dios vino primero sobre Adán y le dijo: hey, ¿dónde estás? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Por qué te escondes? Y dice la palabra, el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Veamos aquí cómo está el cuadro. Adán está culpando a Dios. Es que tú me diste a esa compañera y no me hablaste de que venía en el paquete mi suegra, pero tú me la diste. O sea, yo fui a la iglesia, me casé por la iglesia, me dieron la bendición y mira lo que estoy viviendo. Ah, le quieres echar la culpa al pastor que a lo mejor no te bendijo bien, cuando hay cosas que de la palabra tú tienes que vivir. Aunque el pastor te bendice, aunque oran por tu matrimonio, si tú no te haces responsable de tu vida espiritual, van a suceder cosas y no puedes culpar a Dios o a otras personas. Es que tú me la diste, Señor. Ahí está Adán echándole la culpa a Dios. Y en segunda instancia le está echando la culpa a la mujer. Tú me la diste y ella fue la que me dio. Si tú sabías que no debías comer, sí, pero es que ella me dio. Si ella no me diera, si ella no me hubiera dado, yo no como. Y aquí es donde podría entrar la figura de: es que ella me engañó. Sí, pero tú te llenaste de rencor. Es que ella me defraudó. Sí, pero tú dejaste que tu alma se envenenara, se llenara de rencor, de odio, de apatía hacia ella. Esa puerta tú la abriste. Tú sabías que no tenías que comer ese fruto y lo comiste. Sí, pero es que ella fue la que falló. Ella fue la que me hizo. Ella fue la que me mintió. O él fue el que me mintió. Él fue el que me engañó. Es que me prometió tantas cosas. Sí, pero tú comiste. No debiste haber comido. Y ahí está Adán echándole la culpa primero a Dios por haberle dado a esa mujer. Es que tú me la diste. Tú me diste una palabra. Tú me dijiste. Y ella me dio a comer este fruto. Una persona puede estar toda la vida así, echándole la culpa a Dios porque se llevó a su papá cuando era un bebé, echándole la culpa a Dios porque sus papás no vivieron juntos, echándole la culpa a Dios por situaciones que vivieron en la infancia, echándole la culpa a sus papás, a sus hermanos, a sus tíos, echándole la culpa a terceros. Y pueden pasar muchos años y la persona quedarse ahí. Es verdad que cuando somos chiquitos, somos pequeños,
nuestros padres tienen responsabilidad sobre nosotros a los 4 o 5 años, pero ya cuando tienes 18, ya no puedes estar culpando a tus papás. Ya no puedes decir, es que la genética de mi abuelo era así, y pues por mi abuelo. O por la forma en que mi papá me formó ahí en la casa, esas estructuras que se formaron por culpa de mis papás. No, ya tienes más de 18, perdóname, pero ya no puedes estar culpando a nadie más. Son cosas que nosotros decidimos. Yo decido seguir cargando estos argumentos, yo decido seguir cargando estos pensamientos, este rencor, este odio, o yo decido tomar el camino de la vida. En ese mismo pasaje de Génesis 3, cuando Dios confronta a Adán, él dice, es que la mujer que tú me diste, me dio y yo comí. Esa es la tercera parte, cuando él dijo, y yo comí, hay una coma donde él dice, yo comí. Muchos pueden pasar años y décadas antes de cruzar esa coma, antes de aceptar, yo comí. Me falló, pero yo me llené de rencor. Me falló, pero yo me llené de odio. Me falló, pero yo me llené de deseos de venganza. Yo comí. Y no puede haber una restauración en nuestra vida mientras no asumamos la responsabilidad de lo que hemos decidido. Yo decidí llenarme de odio, yo decidí vengarme, yo decidí hacerle lo mismo que ella me hizo. Es que ella me falló, sí, pero tú respondiste. Y hasta que no viene ese punto, nos quedamos atorados en esa coma. Y pueden pasar años. Sales de tu casa paterna, resentido con tus papás, con tus mamás, creyendo que en el matrimonio tu príncipe azul te va a cambiar la vida, y nada. Resulta que las cosas empeoran, porque el problema está dentro, lo que venimos cargando, lo que comimos, que tenemos que echarlo afuera en el nombre del Señor. ¿Alguien dice amén? Amén. Dice la palabra, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre, es que yo no fui, fue ella. Es que yo no fui, fue él. Es que yo no fui, fue Dios. Y nos pasa como aquel que aparece en el libro de Proverbios, en donde le dice, creo que se llama Agur, que le dice al Señor, Señor, no me des mucha riqueza ni me des mucha pobreza, porque si me das mucha riqueza me puedo olvidar de ti, y si me das pobreza pues voy a tener que robar. O sea, le echa la culpa a Dios. Si me das mucho me voy a perder, y si me das poco pues voy a tener que robar. Mira qué fácil, ¿verdad? Señor, ¿por qué me hiciste tan guapo? Las mujeres me persiguen. Sácate a bañar. Ahí estaba Agur, y muchos ven esa oración como una oración de alguien espiritual. Mira, no le pide riquezas. No, está condicionando a Dios. Está diciéndole, Señor, si me das mucho, me voy a perder el piso, y si me das poco, voy a estar robando. Hay que echar fuera ese pensamiento, porque la Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Encubrir significa que la culpa es de él. No, es que la culpa es de mis papás, mi tío, mi primo. Alguien abusó de mí en la infancia, alguien me robó, mis padres se separaron. Y empezamos a echarle la culpa a todos. Y el que encubre sus pecados no puede prosperar, dice la palabra. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Alguien dice amén? Levante su mano así y diga, el que los confiesa y se aparta. Dígalo otra vez, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Que este año alcances misericordia, que este año alcances prosperidad, que este año alcances plenitud, que este año alcances propósito, que salgas de toda cueva, de toda cárcel, de todo pozo, y que camines directamente hacia el punto que Dios tiene para tu vida. ¿Alguien dice amén? Posteriormente vemos que Dios vino también con Eva. Dios vino con Eva. Y Génesis 3:13 dice, entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. La serpiente me engañó y yo comí. Aquí vemos varias cosas. La primera es que Dios va a llamar a cuentas a todos. Llamó a cuentas a Adán y llamó a cuentas a Eva. No te preocupes por la venganza que quieres que venga sobre Eva o sobre Adán, porque a veces descansamos, es que Dios dice, mía es la venganza, vas a ver miserable. No, tú perdona, tú bendice, porque si no perdonas ni bendices, te comiste el fruto de la serpiente, el veneno que quiere que te mantengas amargado o resentido.
A cada quien va a darle cuentas. Tal vez tú dices, ¿cómo lo voy a perdonar si no va a cambiar? A ella o a él Dios le va a pedir cuentas. Es que ya lo perdonó, pero sigue hablando de mí. A él Dios un día le va a llamar cuentas, le va a llamar a cuentas. Tú ocúpate de ti. Hazte responsable de tu vida espiritual. Perdona, bendice, que allá él se las verá con Dios. Ahora dice que Eva fue llamada a cuentas. Y ahora Eva le echa la culpa al diablo. Es que el diablo me engañó. ¿Qué dijo la mujer? La serpiente me engañó. La serpiente sabía, Eva sabía o no sabía lo que tenía que hacer. Sí sabía. No la engañó. La sedujo. Porque engañarla era decirle una mentira de algo que ella no sabía. Pero Eva sabía, no debes comer de este fruto. Pero fue seducida. A veces podemos conocer la palabra y la entendemos, la compartimos, la enseñanza, pero viene la tentación. Y detrás de la tentación viene la seducción. Y puede ser para algo que te haga tropezar en los deseos de la carne, como asuntos sexuales, o puede ser como la falta de perdón. Mira, no ha cambiado. Mira, sigue por la misma senda. ¿Cómo le vas a perdonar? Mira, y sigue publicando en Facebook en contra tuya. Y mira, te sigue tirando indirectas. Tú no puedes hacer nada por eso. No puedes evitar ni salgas a defenderte en Facebook. Lo que tienes que hacer es guardar tu vida espiritual, ser responsable con tu corazón y dejar todo en manos del Señor. Ella dijo, la serpiente me engañó. Y luego vemos una coma. Y en esa coma muchos se pueden quedar durante mucho tiempo. Es que el diablo me engañó y perdí esto. Es que el diablo me engañó y perdí el trabajo. Es que el diablo... Y le echamos la culpa al diablo hasta que caemos en el punto de Eva. La verdad es que yo comí. La verdad es que sí, me dijeron, pero yo sabía que no tenía que hacerlo y comí. Cuando nosotros asumimos nuestra responsabilidad, entonces Dios puede intervenir. Porque después de que la mujer reconoció, la Biblia dice que Dios vino sobre la serpiente. El siguiente versículo dice, el Señor Dios dijo, después de que la mujer reconoció, el Señor Dios dijo a la serpiente. Ahí se dirigió Dios a la serpiente y le dijo, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y el versículo 15 dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Cuando uno reconoce sus pecados, cuando uno no encubre su iniquidad o sus errores, sino que los confiesa, entonces Dios interviene. Dios trae juicio sobre la serpiente. Dios trae juicio sobre ese espíritu inmundo y a ti te da autoridad para que pises a la serpiente y tengas victoria en el nombre del Señor. ¿Alguien dice amén? Alguien de aquí se va a levantar, alguien de aquí va a vencer esa situación, alguien de aquí le va a aplastar la cabeza a la serpiente y va a tener victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ya hablamos hace algunas semanas de las trampas del diablo, ¿no? Las trampas que Satanás pone, en donde una de ellas es la ofensa, donde nos podemos ofender por lo que alguien hizo, porque alguien habló, porque alguien nos menospreció, porque alguien nos falló y nos ofendemos. Y es necesario que nosotros entendamos que Dios nos ha dado la facultad de decidir. Y esa facultad de decidir nos lleva a pensar, bueno, sí me falló, pero lo perdono. Sí habló mal de mí, pero lo bendigo. Esa facultad tú la tienes. Dios te la ha dado. Pero tienes que decidir hacerlo. Puedes cargar durante un tiempo tu resentimiento. Puedes cargar durante un tiempo tu dolor, pero eso te va a afectar. ¿Por qué postergar lo que puedes hacer hoy? ¿Por qué postergar y hacer más grande lo que puedes hacer hoy? Dios, junto con esa facultad de decidir, nos ha dado un capital valioso que se llama mente. La mente. Y en la mente tenemos la capacidad de generar pensamientos. Los pensamientos se generan de acuerdo a cómo tú eres. Si eres malo, tus pensamientos serán malos, porque no puede el buen árbol dar malos frutos.
Y no puede el mal árbol dar buenos frutos. Como tú eres, es como vas a pensar. Y esa facultad de pensar que está en la mente nos da dos características muy interesantes. Número uno, la memoria, para recordar eventos del pasado. Pero también la imaginación, para vislumbrar cómo puede ser un futuro. Ahí es donde entra la visión y la fe. Necesitamos soñar, necesitamos imaginarnos para, por medio de la fe en Dios, alcanzarlo. Y eso se da en la mente. Pero esta memoria puede ser usada para mal o para bien. Para bien cuando retienes conocimientos, experiencias, cosas que te aportaron algo bueno. Pero para mal cuando tienes malos recuerdos, tienes resentimiento, tienes rencor, falta de perdón, culpa o vergüenza. En el pasado todos cometimos errores. Y errores que ya ahorita ya no podemos hacer nada. Un vaso lo quebraste en pedazos, ya no lo puedes armar igual. Pero lo que sí puedes hacer es caminar libre de culpa con la ayuda de Dios. En el pasado cometimos muchos errores y no puedes caminar a soñar con lo bueno que Dios tiene para ti a pesar de tus errores, porque estamos reescribiendo nuestra historia. Aquí ninguno es perfecto. Aquí todos hemos fallado antes y durante el camino. Ninguno está libre de pecado como para lanzar de la piedra a otro. Todos hemos fallado. Y no lo digo como un argumento para que si todos hemos fallado, pues voy a fallar. No habrá puertas. El punto es levantarse, reescribir nuestra historia. Y esa memoria no usarla equivocadamente. Es que yo me siento culpable. Es que yo no me siento digno. Es que no creo que Dios me pueda bendecir. Yo creo que ni me va a favorecer. Ni me escucha las oraciones. No, sí lo escucha. Si usted es hijo de Dios por medio de Cristo, Dios lo escucha. Pero tiene que derribar esos argumentos. Esa culpa, esa condenación. Tomar lo bueno. Pablo dice que debemos pensar en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo que es justo, en todo lo que es digno de alabanza. En eso pensad. Cuando cometiste errores, pero permites que los sueños se levanten, la imaginación camine, empiezas a visualizar tu futuro. ¿Cómo va a cambiar mi vida con la ayuda de Dios? Me voy a levantar, voy a caminar diferente, voy a aprender de los errores del pasado para que no me vuelvan a ocurrir. Y entonces te empiezas a vislumbrar un camino diferente. ¡Qué difícil es! Imagínate caminar con alguien que tiene dos rostros. El rostro de la amargura, la tristeza, el resentimiento por el pasado y la alegría de la esperanza que tienes de un futuro mejor. Vienes a la iglesia, recibes una palabra de parte de este negrito santo y guapo y dices amén. Y está el rostro de alegría. Pero llegas a tu casa y el rencor por asuntos del pasado, el resentimiento porque te falló, porque te engañó, porque no te pagó tu vecino, porque tu mamá ha hablado mal de ti, te lleva a vivir más o menos así. Y dice la palabra en el libro de Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hay una versión que dice el hombre de dos pensamientos. Sueña con alcanzar, sueña con la bendición de Dios, pero no puede soltar su pasado, no puede soltar la culpa, no puede soltar la vergüenza, no puede soltar la condenación, no suelta el rencor ni el resentimiento, no puede caminar a plenitud. Por eso la palabra dice que tenemos que ser transformados. ¿Cómo? Renovando nuestro entendimiento. Que el Señor te lleve a ese proceso de transformación. Que el Señor te levante de donde hayas caído, te saque de toda cueva profunda, te libere de toda culpa, de toda condenación, quite de raíz todo rencor, todo resentimiento, todo odio, y te levantes como un hombre, como una mujer nueva que va a reescribir su historia porque ha recuperado los sueños, ha recuperado el deseo de vivir, ha recuperado la fe y va con todo a la conquista de su Canaán. Dele un aplauso a Jesús si usted se va a levantar. Hay una película que se llama La vida es bella. ¿Alguien la ha visto? ¿Alguien la ha visto? La vida es bella, ¿sí? Y ya leyó Mateo también, ya lo terminó de leer Mateo. La vida es bella y habla de algo que experimentaron unos judíos cuando fueron llevados a un campo de concentración, y como un papá estaba con un niño y le llevaba al niño a ver la vida de una manera diferente. Estaban oprimidos, estaban siendo humillados, estaban siendo maltratados, estaban matando a muchos.
Mataron al papá, creo, pero el papá siempre le decía al niño que todo era una película, que estaban jugando a los soldados y que participara y que jugara, llevándole a ver la vida de otra forma. Estamos en un mundo donde Satanás se levanta contra nosotros, pero nuestro Padre siempre tendrá palabras para nosotros, para llevarnos a ver la vida de una forma bella. ¿Alguien dice amén? Está en ti y en mí darle valor a las palabras. Le damos valor a las palabras de Dios, Él te vislumbra un futuro mejor. Él te vislumbra una transformación. Él te habla siempre de cosas que aún no ves, pero que tiene preparadas para ti. Porque la Biblia dice que cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si tú amas a Dios, hoy te recuerdo esta palabra. Tu destino no está en lo que estás viviendo en este momento. Hay cosas que no has visto, que no has escuchado, que no te has imaginado, que mi Padre ha preparado para ti y que las vas a alcanzar con la ayuda del Señor. ¿Alguien lo cree? Hay otro judío llamado Viktor Frankl. Y Viktor Frankl fue un doctor, un médico, que fue capturado por los nazis de 1942 a 1945. Y de 1942 a 45 estuvo preso por los nazis. Después de esto que vivió, él escribió un libro llamado El hombre en busca de sentido, donde relata su experiencia y relata que estando con los nazis, cuando fue llevado preso, lo maltrataban, lo humillaban, lo golpeaban, lo explotaban, lo hacían trabajar rudamente. Pero en medio de todo lo que él vivió, tuvo una experiencia donde él comprendió algo muy importante que lo escribe en ese libro. Y él entendió que aunque los nazis tienen autoridad sobre mi cuerpo físico, no tienen autoridad sobre mi manera de pensar. No tienen autoridad sobre lo que yo decida pensar. Ellos pueden golpear este cuerpo. Ellos pueden maltratarme, pueden matarme si quieren, pero no pueden decidir lo que yo voy a pensar. Y aunque me estén golpeando, aunque me estén maltratando, yo voy a soñar con lo que voy a hacer al salir de aquí. Yo voy a soñar, voy a escribir un libro, voy a ayudar a la comunidad, voy a llevar a crear conciencia de que se puede vivir en paz sin importar lo que estés viviendo. Y así se proyectó. Mataron a su familia, mataron a sus amigos, muchos no salieron, pero él logró sobrevivir sano del interior porque lo aprendió en la experiencia. Cuando le golpeaban y él por dentro decidió perdonar, decidió estar sano. ¿Es una injusticia? Sí, es una injusticia. No puedo hacer nada por cambiar mis circunstancias. No puedo hacer nada por evitar que me golpeen. No puedo hacer nada por evitar que me maltraten. Pero lo que sí puedo evitar es llenarme de amargura y ahí no se van a meter. En mi corazón yo gobierno, en mi mente yo gobierno y en mi mente yo decido no llenarme de rencor. Así salió. Qué importante enseñanza. El hacernos responsables de nuestra vida espiritual. La Biblia nos enseña que Job, un hombre cuyas características son impresionantes, temeroso de Dios, apartado del mal, recto y perfecto en todos sus caminos. Un hombre próspero en todo lo que hacía. Un hombre que cada mañana se levantaba a ofrecer sacrificios en el altar hacia Dios, pidiendo por sus hijos. Un hombre espiritual, un hombre de conducta intachable. Pero un día Satanás se levantó contra él. Y Dios le dijo a Satanás: puedes tocar todas sus cosas, pero no tocarás su alma. No tocarás su mente, no tocarás su cuerpo, su vida. Entonces Satanás vino y en un día le quitó los bueyes, los asnos, las ovejas, los camellos. Al otro día viene, o más bien el mismo día, apenas llega el mensajero, cuando llega otro mensajero y le dice: vinieron otros y se llevaron las cosechas, quemaron el campo. Y apenas estaba terminando de hablar cuando llega un tercero y le dice: ¿qué crees? Tus hijos estaban en un convite y vino un viento del desierto, tumbó la casa y mató a tus hijos. En un solo día pasó de riqueza a pobreza. En un solo día perdió todo lo que tenía, quedó en extrema pobreza, de un día para otro.
Haz de cuenta que cotizaba en bolsa de valores y era la compañía más próspera, y al otro día sus acciones cayeron al suelo y perdió todo de un día para otro. Perdió todo lo que físicamente tenía, perdió familia, perdió bienes, perdió siervos, perdió todo lo que estaba fuera de él, pero no perdió lo que estaba dentro. Satanás no pudo quitarle la facultad que él tenía de adorar al Señor. Dice la palabra que Job dijo, entonces Job se levantó cuando recibió las noticias, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. Satanás me pudo haber quitado todo, pero yo decido seguir adorando al Señor. Satanás pudo levantarse con fuerza y quitarme todo, pero no ha tocado la facultad que Dios me ha dado. Y yo decido adorar al Señor en medio de la prueba. Yo decido honrar al Señor. Yo decido bendecir el nombre del Señor, porque Jehová dio y Jehová quitó, pero sea el nombre del Señor alabado. Dice la Escritura que en el versículo 21 dice, y dijo Dios, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. ¿Por qué lo permitiste, Dios? Dios sabe. Si es un proceso de prueba, me voy a mantener firme. El enemigo podrá tocar mi trabajo, el enemigo podrá tocar mis finanzas, el enemigo podrá zarandear mi familia, pero yo por dentro sigo firme. Podrá tocar mi cuerpo con alguna enfermedad, pero aún así yo estaré adorando al Señor. Yo decido hacerme responsable de mi corazón, de la forma en que pienso, y yo no le echo la culpa a Dios ni a nadie más. Yo adoraré a mi Señor. Amén. El libro de Hebreos nos habla de lo que conocemos como los héroes de la fe. Y va de Abel hasta muchos hombres que aparecen ahí, hombres y mujeres. Pero ahí aparece Jacob. Y mira lo que dice la Biblia en Hebreos 11 acerca de Jacob. Por la fe, Jacob, al morir, yo creo que veas este cuadro cuando está partiendo, al morir, con el último aliento de su vida, con el último respirar, al morir bendijo a sus nietos, a los hijos de José, y con su último aliento pudo bendecir a sus nietos y adoró al Señor apoyándose sobre el extremo de su bordón. Jacob pudo llenarse de amargura con su papá, porque su papá prefería a Esaú en lugar de a él. Jacob pudo llenarse de resentimiento porque Labán, su tío, lo engañó. Jacob pudo llenarse de resentimiento con su hijo Rubén, porque mancilló su lecho conyugal, se metió con una de sus concubinas. Jacob pudo guardar resentimiento con sus demás hijos porque le engañaron en relación a lo que José había ocurrido, le había pasado. Pero Josué se mantuvo firme. Josué se mantuvo responsable con su vida espiritual, y con el último aliento de su vida bendijo a sus nietos. ¿Sabes que cuando uno guarda amargura no puede bendecir a sus hijos? Cuando uno guarda resentimiento no puede ser de buen testimonio a su familia. Te escuchan hablar mal del marido o la esposa que se fue, te escuchan hablar mal de tu papá, de tu suegra, de otras personas, y eso no permite que tus hijos sean bendecidos. Cuando no somos responsables con nuestra vida espiritual, soltamos palabras que afectan el corazón de nuestros hijos. Pero aquí vemos a un hombre que bendijo a su tercera generación, a sus nietos, bendijo a los hijos de José, y con el último aliento de su vida, yo creo que te lo imagines, apoyado en el bordón, bendijo a sus hijos, adoró al Señor y partió a la eternidad. Guardó su vida hasta el último momento. Que el Señor te dé la facultad de brincar las trampas, que el Señor te dé la facultad de decidir correctamente, para que mientras estés en esta tierra gozando de la vida que Dios te da, seas libre de resentimiento, seas libre de amargura, seas libre de falta de toda
falta de perdón, y el día que te toque partir, te partas y dejes un buen testimonio y un buen legado a tus siguientes generaciones. Que partas de esta tierra con las manos en alto, adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. El que lo crea, diga amén y dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué Jesús soportó los clavos? El libro de Hebreos dice, Hebreos 12, que Jesús, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. ¿Usted puede imaginarse este cuadro? Por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. ¿Cuál gozo pueden traer los clavos? Cuando lo llevaron preso, lo traicionó uno de sus amigos. Lo traicionó uno de sus discípulos de confianza. Lo traicionó. Cuando lo llevaron preso, lo empezaron a golpear. Le dieron latigazos. Cuando lo llevaban preso, Pedro sacó la espada y Jesús le dijo, oye, tranquilo, ¿acaso no sabes que le puede pedir a mi Padre que intervenga con 12 legiones de ángeles y miran un 2 por 3? Los acabamos. Pero Jesús no respondió en la carne. Jesús entendió las cosas. Dice la palabra que le pusieron una especie de venda en la cabeza y lo golpearon. A ver, profeta, profetiza, ¿quién te pegó? Como burlándose, escarneciéndole. A ver si es cierto que eres profeta, profetízame. Le pusieron una corona de espinas para burlarse. Dicen que es el rey. A ver, la corona de espinas. Lo avergonzaron públicamente, crucificándolo desnudo. ¿Qué de gozo puede tener esto? ¿Qué de alegría puede causar esto? Solamente el hecho de que sepas cuál es el final de estas cosas. Solamente el hecho de que sepas que Dios tiene el control de todo. Y que así como a Job le fue quitado todo, pero después le fue restituido. Cuando tú en un proceso entiendes que todo está en las manos de Dios y que si vas a pasar por un proceso tienes que aprobarlo, entonces tú puedes ver que el final es glorioso. Tú puedes ver que el final es extraordinario. Hebreos 12 dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Y cuál era el gozo? El gozo era verte a ti y verme a mí siendo salvos a través de la sangre que él derramaría en la cruz. El gozo fue ver que valdría la pena ese sufrimiento, porque por medio de la sangre de Cristo tú y yo tenemos libertad, tenemos salvación, tenemos restitución, tenemos prosperidad y entramos a nuestro propósito. Alguien dele un aplauso fuerte al Señor en esta hora. ¿Por qué no te pones de pie en este momento y levantas tus manos al cielo? Yo no sé cómo te encuentres en este momento, que estés atravesando en este momento, pero yo te recuerdo que tú tienes la capacidad de decidir. No busques culpables. No esperes que la respuesta llegue del hombre. Alzaré mis ojos a los montes, decía el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, te damos gracias porque tú nos das no solamente la capacidad de elegir, sino la sabiduría y el poder para elegir. Elegir la vida significa elegir el perdón. Significa elegir la restauración. Significa elegir tu voluntad. Significa elegir amar. Y amar es un verbo mediante el cual decidimos dar amor. No solo al que lo merece, sino al que no lo merece, según nuestra perspectiva. Perdonar es un verbo que significa dar perdón. Lo merezca o no lo merezca la persona según nuestra perspectiva. Pero tú nos dices que tenemos que perdonar. Y nosotros hoy comprendemos que debemos ser responsables de nuestra vida espiritual. Podemos alargar el proceso muchos años. Podemos permitir que la amargura eche raíces en nuestro corazón,
podemos permitir que la falta de perdón se vuelva como un árbol dentro de nosotros que da fruto, fruto que hace daño a nuestro entorno, nuestro matrimonio, a nuestros hijos. O podemos decidir perdonar. Hoy decidimos por el camino de la vida. Hoy decidimos porque tú nos has dado la capacidad de decidir. Hoy decidimos hacernos responsables de nuestra vida espiritual, responsables de nuestros pensamientos, responsables de nuestras emociones, responsables de nuestras disciplinas espirituales, orar, leer las escrituras, servir, honrarte. Hoy decidimos hacerlo. Y hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a superar todo evento del pasado, a superar todo evento que nos marcó en el pasado. Levanta tu mano izquierda, por favor, y empúñala. Vamos a hacer un acto profético. Empuña tu mano izquierda en lo alto. Y yo quiero que te imagines que pones ahí esos eventos dolorosos, esos eventos que te marcaron, esa culpa, esa vergüenza, ese pensamiento de condenación por el error que cometiste, o ese resentimiento por las cosas que te hicieron, sea tu papá, sea tu abuelo, sea tu cónyuge, sean tus hijos, sea un abuelo, un tío, tu patrón, tu pastor, tu mentor, quien te haya hecho algo. Tómalo en la mano izquierda. Es algo simbólico, pero vamos a hacer un acto profético, porque todos traemos en el morral cosas cargando. Y con la mano en alto vas a tomar esas cosas que están en tus manos simbólicamente y las vas a arrojar hacia tu lado izquierdo, como lejos de ti, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Aviéntalas. Aviéntalas. Es un acto profético, es un acto donde tú decides desprenderte de esas cosas del pasado. Ahora quiero que levantes tu mano derecha y la empuñes en lo alto, como si estuvieras agarrando la mano de papá, la mano del Padre. El Padre nunca te va a rechazar. El Padre te ha amado con amor eterno. Él te ha amado desde antes de que lo conocieras, desde antes de que vinieras. Desde antes de que nacieras, Él te amó. Por eso te dio vida, por eso te dio existencia, y Él no te va a rechazar. Él no es como los hombres que guardan rencor o resentimiento. Él no es como los hombres que señalan tus errores y tu pasado. Quien señala tus errores y tu pasado es Satanás. Pero el Padre no señala tus errores y tus pasados. Él con amor eterno te ha amado y con lazos de amor te ha traído a Él. Por eso levanta tu mano y tómala, empúñala como si estuvieras tomando la mano de Dios. Hoy Él te saca de toda cueva. Hoy Él te saca de todo hoyo profundo de culpabilidad, de depresión, de angustia. Hoy Él te saca de esa cueva. Hoy Él te libera con el poder de su amor, porque su amor cubre multitud de pecados, porque su amor cubre multitud de faltas. Él te recibe como a hijo, Él te levanta como a hijo, Él te abraza como a hijo. Aunque vengas como el hijo pródigo, oliendo a cerdo por los asuntos del pecado que practicabas o que practicas, pero que hoy estás decidiendo dejar atrás, que hoy estás decidiendo soltar para abrazarte del Señor. Ahora levanta tus dos manos y adora al Señor y permite que Él te libere, que Él derribe todo argumento, que Él derribe todo pensamiento que hay en tu mente. Hoy te levantas en el nombre de Jesús y decides caminar por la senda de la vida. Decides caminar, ir en dirección del camino de la vida. Que el Espíritu Santo te fortalezca, que el Espíritu Santo alumbre sobre tu camino, que el Espíritu Santo te dé el poder para desprenderte de esa tendencia de culpar a otros, de esa tendencia a señalar a otros,
que asumas con responsabilidad tu vida espiritual, la manera en que piensas, tu corazón. Te bendigo en el nombre del Señor y oro para que el Espíritu Santo cumpla su propósito en ti, te saque de toda cueva, te saque de toda prisión, te saque de todo pozo, te libere de toda cadena, derribe argumentos, derribe vendas espirituales y te permita caminar en libertad. El enemigo pudo haber tocado tu cuerpo, el enemigo pudo haber tocado tus finanzas, el enemigo pudo haber tocado tu familia, pero si hoy estás aquí es porque él no ha podido tener control absoluto sobre tu alma. Él no ha podido tener control absoluto sobre tus pensamientos. Por eso estás aquí. Estás emergiendo de la profundidad de ese pozo para encontrarte con el Señor. Levanta tus manos y adora al Señor. Levanta tus manos y dale gracias al Espíritu Santo, porque hoy el Señor alumbra sobre tu vida. Hoy el Señor alumbra sobre tu camino. Hoy el Señor alumbra sobre tu cueva. Hoy el Señor te dice: sal de tu cueva, sal de ese punto, sal de esa estación donde te quedaste y endereza tus pasos hacia el Canaán que tengo para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Que seas libre de todo pensamiento, que seas libre de toda cautividad, que seas libre de todo aquello que te provocaba resentimiento o te causó amargura, y que seas lleno del gozo y de la paz que provienen del Señor. Que desarrolles una vida plena, que encuentres tu propósito y el sentido de la vida, y que el Señor cumpla sus deseos y sus propósitos en ti. Te bendigo en el nombre de Jesús y declaro sobre ti que el propósito de Dios se cumplirá. Declaro sobre ti que tu senda irá en aumento, la luz del Señor, así como el día es alumbrado por el sol, tu vida será alumbrada por la gloria del Señor, por la luz del Señor. El que lo crea diga amén y dale un aplauso fuerte a Jesús.